Bien, antes de iniciar con nuestro invitado del día de hoy, cual hemos anunciado, don Pedro Luis Castellano, hay un dato que hay que prestarle atención. Los videos. Yo no sé si las investigaciones permiten que circulen estos videos, pero hay gente clave. Entonces, los videos ya yo tengo detalles de que al padre, donde él se entregó, ya lo están interrogando. Como 4 horas ayer. Entonces, los videos no de la puerta, los videos delante de despacho, los videos de la salida del ascensor, los videos del cuartico que está delante, del segundo cuartico y si hay en el despacho, si hay. Lo dudo porque nadie pone, yo me imagino que en los despachos no hay video, no hay cámara ni en los baños. Pero en el antedespacho sí hay cámaras. La misma muchacha, La que supuestamente dijo. la que entró y dijo, pasa algo, le llamo a la seguridad. ¿Por qué? Porque son de los temas que la gente quiere, para que la gente se dé cuenta que al final no era un problema de seguridad. Era un hermano. No era un problema de seguridad, es una persona que no necesita seguridad. Eso es lo mismo que cuando usted dice, ay, ¿qué pasó? Que el guachimán de su casa se robó la cosa, se metió en su casa. El guachimán es la seguridad, tú al guachimán no le pones seguridad. Cuando apagan una cámara, cuando tú te entras a un sitio sin pasar por la seguridad, todo eso hay que verlo. Tú sabes un dato que va a salir, y usted mencionó eso. ¿Dónde estaba parqueada la jipeta de la persona de Miguel Cruz? De Miguel Cruz. Estaba en un parqueo tan fácil, pero no fue porque él la parqueó ahí planificado porque él iba a hacer eso. ¿Tenía autorización? Es porque cuando Terrero llega a mi oficina sabe muy bien. Yo entro por la puerta que no se entra. Y sabe muy bien que el parqueo que está allá, mira, el doctor no está aquí, me pongo aquí que me voy de una vez. Sí. Y me dejan entrar sin problema. Y sabe muy bien, la gente sabe cuáles son la gente que pueden utilizar las cosas, entrar y salir. Y eso, súmenlo con la... Sí. Están hablando de una cosa que no la hubiera controlado la seguridad. Ya los temas de qué pasó, de para dónde va, de por qué fue, eso es otro tema. Como yo dije, post-evento. Mire, también hay que tomar en cuenta, bueno, ahí dice, Luisín Mejía le dijo a un medio que de las informaciones que había podido recabar era que él había llegado a la iglesia del ministerio en un motoconcho y que la iglesia y que la jipeta en la cual se había trasladado había quedado abandonada en el ministerio. Sí, sí. Entonces, si se busca, anoche lo dijo Alicia, por eso, ahí. de ahí viene también la importancia de preservar un sistema como lo es el 911, que permitió ya probadamente demostrar parte de lo que sucedió con Junior Ramírez mediante una trazabilidad del vehículo en que fue recogido desde la UAS hasta el lugar de la muerte. En la cámara del 911. Pero mira, si la cámara del 911, eso tiene que funcionar como nuevo cada día, porque sirve para resolver muchos problemas. ¿Por dónde salió? ¿Por dónde bajó? Yo creo que aquí hay... Mira, el señor salió de su casa con un carrión. O sea, que debe tener la guagua todavía. Todo lo que digan está bien, pero hay un dato, y yo no quiero finalizar la parte de Orlando Jorge sin decir esto. Hay mucha gente tratando de hacer... de decir que no, que había una mafia y que diciendo cosas que no son de Orlando Jorge Mera. Y yo voy a decir algo. No importa en lo que estuviera metido ese señor. No importa si estaban haciendo negocios, llevando gente. No importa cuál era su conducta a nivel de corrupción. Ahora les voy a decir algo. Si le dio un tiro a Orlando Jorge, fue por algo. Y fue porque no hizo algo. Exacto.
Si Orlando Jorge hubiera autorizado Algún incumplimiento, ¿verdad? Algún incumplimiento. lo que le estaban pidiendo, no lo hubieran matado. Por eso yo quiero cerrar diciendo que aquí no podemos cuestionar. Y yo creo que eso es un dato, ¿verdad? ¿Por qué lo mató? Porque no hizo lo que quería. Sí. Sí, porque es razón de peso, ¿verdad? Se puede haber puesto loco, se puede haber estado borracho, en droga, lo que quieran decir. Ahora se puede decir cualquier cosa. Pero la razón por la que esa persona tomó la decisión de darle 7 tiros fue porque el señor Orlando Jorge Mera no hizo o firmó o autorizó algo que desesperó a esa persona y que lo sacó de su condición normal y le permitió hacer eso. Entonces yo creo que ese es el dato que hay que respetar. ¿Tú me estás entendiendo? Porque la otra cosa tenemos que valorarla. Ya. Doctor, excúsenos la introducción. Ya está con nosotros el doctor Pedro Luis Castellanos, ex superintendente de Salud y Riesgos Laborales, CISARRIL. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Estoy un poco desentrenado últimamente de venir a entrevistas. Pero será con la voz, porque con el lápiz Sí. funciona muy bien, ¿verdad? Bien. Doctor, vamos a hablar un poquito hoy en el área de salud del sistema de pensiones. Iniciemos con esta parte. Yo creo que se está hablando de la necesidad, estamos reformando la ley, se está hablando de un grupo de gente que habla de la devolución del 30% de los fondos de pensiones y sobre todo, usted que maneja también la parte estructural de la ley. ¿En qué medida nosotros estamos luchando por algo que al final los resultados no van a ser, en el área de pensiones, no van a ser significativos para la gente? Andrés Terrero siempre nos decía, estamos mejor con esta ley de seguridad social que sin la ley de seguridad social. Los avances son considerables. Yo creo lo mismo. Pero a veces uno dice, ¿y por qué no dejamos el tema de la pensión y mejoramos la salud y los accidentes? Porque si al final quieren que le devuelvan los fondos y no te va a dar una buena pensión como quiera, que no te va a alcanzar para vivir, o te la van a... ¿Por qué no dejamos la parte de la pensión y lo que hacemos es que le dedicamos todos esos recursos a las otras áreas? ¿Cómo usted ve el sistema estructural y si es posible hacer algunas reformas que puedan lograr lo que el sistema necesita? Porque siempre nos estamos preocupando si ganan fulano mucho, si otro gana poco. ¿Qué necesita el sistema? Que tú cuando termines tengas una pensión digna y que te alcance por lo menos para poder continuar esos años que te quedan. Adelante, doctor. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que yo no soy experto en el tema de pensiones, justamente porque no soy experto. Y el tema de la reforma de la ley está sobre el tapete. Sí. Y de hecho he estado participando en algunas de las mesas de diálogo que hay alrededor de las posibilidades de mejorar o de reformar la ley 8701. Pues me he puesto a estudiar el tema para tener más información. ¿Y qué es lo que uno encuentra? Tanto de los organismos internacionales como experiencias de países, que en realidad no hay sistema perfecto, que tanto los sistemas que hay en el mundo, basados en la llamada capitalización individual, que es una especie de autopensionamiento, ¿no?, en base al ahorro forzoso, o en los sistemas llamados de reparto, que son sistemas de solidaridad intergeneracional, donde los jóvenes pagan por los otros. Exactamente, mantienen la pensión de los viejos. Ambos tienen problemas. No hay un sistema que resuelva todos los problemas. Entonces hay que volver al punto de partida. ¿Para qué queremos un sistema de pensión? La CEPAL y también el BID han estado llamando la atención de si las pensiones son
solo una especie de compensación por los ingresos que se tenían mientras se estaba empleado, mientras era la vida productiva. ¿El reemplazo? O si son, además o principalmente, una forma de garantizar que las personas cuando llegan a una edad no productiva puedan tener un estándar mínimo de calidad de vida. Y ese es un tema importante, el punto de partida. Varios países que han tenido sistemas llamados de capitalización individual como único sistema, han comenzado a introducir modificaciones en el sentido de poner un primer pilar obligatorio que garantice esa pensión mínima. O sea, ese nivel de pensión mínima, por lo tanto, no está ligado solo a cuánto se cotizó, sino que está ligado a cuál es el costo de la vida, de ese nivel básico de vida. Otros que tienen sistemas de reparto, llamados de reparto, han empezado a introducir mecanismos complementarios o únicos de capitalización individual porque garantiza la sostenibilidad del sistema y le reduce al Estado los costos de mantener un sistema de pensión. Lo que yo pienso es que los debates o los diálogos deberían no centrarse en posiciones ideológicas. Está bien, cada persona tiene su concepción del mundo, su concepción de las relaciones entre las personas, entre las clases sociales, etc. Y algunas a uno le gustan más que otras. Pero ahí no va a haber solución, porque quienes consideran que un sistema de pensiones es exclusivamente una política social, bueno, obviamente van a considerar que un sistema de pensiones debe ser de reparto, porque es una responsabilidad del Estado velar por ese derecho. Quienes consideran que el punto central de los sistemas de pensiones es su sostenibilidad financiera, pues obviamente no van a salir de la posición de que el sistema tiene que ser de capitalización individual. Pero en la práctica es posible que haya, más allá de esas polarizaciones, opciones prácticas que permitan combinar los beneficios de ambas experiencias. O sea, parece posible diseñar, claro, se necesita hacer la tarea, hay que hacer el trabajo, hay que moverse a eso, a trabajar, a hacer estudios actuariales, a calcular los costos, etc. De manera que la OIT, por ejemplo, plantea un sistema de 2 pilares. Un primer pilar que sea obligatorio, de aporte obligatorio de todos los que sean empleados y no empleados, ahí viene la cosa, que garantice esa pensión mínima. Y pilar voluntario de capitalización individual para todo aquel que tenga capacidad pueda aportar y tenga una pensión por encima de ese nivel mínimo. Sin embargo, doctor, entre los dos sistemas que tenemos en el país, el más dañino es el de reparto. Porque aunque el Estado Dominicano es garante solidario final de los fondos de pensiones del plan de capitalización individual, es si ocurre un evento. En el caso del otro, el reparto, el Estado coge el dinero, lo gasta en otras cosas, lo invierte en lo que sea y siempre va a tener un déficit. Sí, mira, eso realmente ha ocurrido, no en todos los países. Exacto, hay excepciones. Pero ha ocurrido. Las menos. Pero ese es un problema del tipo de Estado que tenemos, no de la forma como se organizan los sistemas. El que se roben el dinero, bueno, hay gente que dice que también se roban los dineros de capitalización individual. Eso es medio ilógico. O sea, pero eso no es un tema de cómo está concebido el sistema, es un tema del modelo de Estado que se tiene, o del modelo de empresa, o del tipo de funcionario, o del tipo de empresarios. Y claro, eso no se resuelve con ninguna ley de seguridad social, tendrá que tener otro tipo de solución. Por ejemplo, buenas regulaciones, o sea, que no dependan de la hermandad, la solidaridad, la amistad, etcétera, para que se violen esas regulaciones, o de las presiones. Sí, las presiones. Porque una cosa importante que en los últimos días que ha sido muy resaltada es que en un Estado como el nuestro no es fácil ser un buen funcionario.
No es fácil. Porque hay demasiados intereses en juego Hay muchas en las presiones, decisiones. sí. Y no siempre las decisiones que hay que tomar satisfacen las expectativas de todos los intereses en juego Es así. que hay en ese proceso. Pero cerremos esa parte. No, eso lo decíamos en el quiero comentario inicial. Decíamos lo lo que mismo. quiero decirte es que no le podemos cargar a un sistema de seguridad social que resuelva los que son problemas de otra índole en la sociedad. Eso requiere otro tipo de solución. Sí. Es muy posible que por lo menos yo estoy convencido de que es posible, si nos alejamos de las posiciones polares, donde no va a haber acuerdo, difícilmente va a haber acuerdo. Y si no hay acuerdo va a terminar imponiéndose una decisión que obviamente va a dejar insatisfecho a un sector de la sociedad, sea cual sea. Es posible, y muchos países están en eso, buscando opciones que permitan tener como lo mejor de los dos mundos. Es decir, bueno, el Estado está obligado a garantizar un nivel mínimo de calidad de vida a todos sus ciudadanos. Usted mencionó algo, y antes de pasar a la otra pregunta, usted dijo que en algunos de esos países o recomendaciones de la Organización Interamericana del Trabajo, CEPAL, te hablan de que la contribución sea para los que trabajan y para los que no trabajan. Sí, porque los que no trabajan, algunas de las propuestas y experiencias que se han hecho. Usted está hablando como de un régimen subsidiado de salud, pero en pensión. Mire, no todo el que no tiene un empleador es pobre. Ese es un error que hay que superar. No todo el que no tenga Un empleador es pobre. De hecho, hay personas que son independiente. emprendedores Sí. que ganan más Sí. que los que tienen un empleo, que muchos de los que tienen un empleo. Y tienen menos no hay riesgo. que confundir Menos riesgo tiene. tener un empleo con ser pobre o no pobre. Eso tiene que ver con los ingresos, no necesariamente con la relación laboral. Un emprendedor, como acaba de decir Terrero, puede tener ingresos muy por encima de un trabajador empleado que tiene un salario. Es un problema de ver el nivel de ingresos, no necesariamente si es empleado o no. El tomar como punto de partida si se es empleado o no tiene que ver con la facilidad de recolectar las cotizaciones, que es otra cosa. O sea, recolectar las cotizaciones es más fácil en las personas empleadas que en las no empleadas. Pero siempre tendrá que haber en los sistemas de pensiones algún tipo de subsidio por parte del Estado. Sí. Porque ningún sistema de pensiones va a poder ser sostenible exclusivamente con los aportes de cada afiliado y además garantizar un nivel de vida básico a la población. Siempre va a tener que haber un aporte. Usted ha dicho una palabra clave, muchos pueden decir mágica. El subsidio. El Estado tiene la obligación de dar salud, y lo dice la Ley General de Salud. Ahora estamos hablando de pensión. No, pero no, yo sé, pero ahí, ahora, hablando de subsidio, me voy a meter en su área fundamental, bueno. que es salud, porque yo creo que el tema quedó claro con lo de las pensiones. Ahí me siento más cómodo. Yo sé que sí, yo sé que sí. Usted lo maneja los dos, porque yo también soy más de pensiones, pero también conozco de salud. Quien ha hablado de ideología en el área de pensiones, sí, usted. Su teoría está bastante clara y es que lo importante es qué quiere la gente. Y lo he expresado. En el área de pensión yo creo que eso ha sido, y por eso comencé con esa parte, porque cuando uno lee los artículos suyos se da cuenta de que en el área de pensiones usted no está hablando de lo individual, sino es un tema de cómo piensa la gente, de cómo veamos el sistema, de cómo lo crea un concepto. Sí, sí. Si queremos que cada ciudadano tenga, al llegar a la edad correspondiente, un ingreso que le garantice un nivel de vida básico, tenemos que encontrar combinaciones necesariamente entre las modalidades polares que pero mire, lo primero que ocurre y el Estado va a tener que aportar. Siempre. Lo primero que ocurre, antes de entrar a la pregunta que iba a hacer, es que el beneficiario de esa pensión no sabe de eso. Ni lo entiende, ni quiere entenderlo. No. Porque no quiere un reemplazo, que es lo que dice la ley. Reemplazo es, usted llegó a 65, 70 años, usted ya ha pagado algunos motores en su vida.
y tiene menos compromisos en su casa. Y por lo tanto, el reemplazo va a venir a cambiar el salario que usted tenía, pero menos. La gente no lo entiende. Es que, fíjate, parte del problema de los sistemas de capitalización, llamados de capitalización individual, es que esa es la promesa. Es decir, te vamos a reemplazar con tu ahorro lo que tú necesitas para complementar lo que no produce. Claro. Ningún sistema de capitalización individual existente en el mundo puedes reemplazar. ha logrado eso. De hecho, el nuestro, las proyecciones que se dan, es que va a ser menos del 30%. Bueno, 35, que se póngale, pero es bastante. Entonces hay que la ambición con alguna otra exactamente. opción. Sí, pero mientras tanto, en lo que llega a la pensión, la gente está pensando en 35 salud. cuando tú tenías situaciones teníamos 15, 16 años con una inflación controlada. Sí, ahora es peor. Eso se ahora es mete peor. un 20% Pero hay del otra salario. cosa. A veces se conversa como si el mundo se va a construir en 24 horas. Sea cual sea las decisiones que se adopten sobre el sistema de pensiones, tendrá que haber un periodo de largo plazo. transición. El largo plazo. Tiene que haber. Sí. Tiene que respetarse los derechos adquiridos. Exactamente. Que no se han respetado. Pero mire, quería hablar del tema subsidio. Sí. Y como usted fue el superintendente de salud y riesgos laborales, a mí me preocupa, y no sé, el Estado debe estar preocupado, con el régimen subsidiado de salud, que el SENASA, como ARS del Estado, ha impulsado en este gobierno más que en los demás, pero fuertemente, donde ya hay más que en años anteriores, de gobierno anterior, casi cerca de 3 millones de personas que están recibiendo salud subsidiada. Que tiene alguna o más. Subsidiado hay 6 millones. No, yo estoy diciendo que entraron en este gobierno. Nuevo. Entonces, personas que tienen un derecho adquirido con ese carnecito, limitado en algunos, porque hay cosas que dicen, no, eso no lo cubre el subsidiado. Hábleme sobre su opinión técnica relacionada con el déficit proyectado de esto, sobre la problemática de un Estado y sobre el que espera el beneficio de ese subsidio. Sí, y es importante, tanto lo de pensiones como lo de salud, que vamos a entrar ahora, verlo en el ámbito de la reforma tributaria. Porque en definitiva, cuando haya que discutir, y espero que algún día un gobierno se atreva a poner sobre la mesa esta discusión, es en definitiva cuánto se recauda y para qué, en qué se gasta. ¿En qué se gasta? Y obviamente el gasto prioritario tendrá que ser preservar el crecimiento de la economía y garantizar la calidad de vida de las personas. Eso tiene que ver con salud, con protección social, etc. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Se supone que el régimen subsidiado, estoy hablando del seguro familiar de salud, tiene dos tipos de afiliados. Por un lado, las personas, digamos, que son estructuralmente pobres y no tienen capacidad de contribución. Por otro lado, los que son coyunturalmente pobres. O sea, porque quedó desempleado, porque se enfermó y se agravó. Una circunstancia. De acuerdo a la teoría que está por detrás del sistema, automáticamente al subsidiado de manera temporal. Así es. Y regresa al contributivo porque su vocación es ser empleado. Sí. Y cuando consigue un nuevo empleo, automáticamente pasa. Es muy probable que lo que ocurra con ese crecimiento exponencial, digamos, que tuvo el régimen subsidiado durante la epidemia, porque hay que reconocer que fue durante la epidemia, que se cerraron muchas empresas, hubo una masa de desempleados importante, y había que protegerlos a ellos y su familia, por lo menos en cuanto a salud. Entonces se decidió que ingresaran al régimen subsidiado. Muchos de ellos probablemente van a regresar. ¿O han regresado? Sí, todavía el número es mayor en los subsidiados que los contributivos. Pero muy probablemente una capa, una proporción de ellos van a ir poco a poco retornando al régimen contributivo. Pero el gobierno ha buscado la universalidad también, entonces le han ido dando al resto de la gente, también ha ido teniendo sus subsidiados. Claro, sí, todo el que no tenga, y ese es uno de los problemas que tiene conceptualmente nuestro sistema, que considera
que el no pobre es el empleado. No. Y son dos categorías distintas. O sea, se puede ser pobre y empleado, y se puede ser no pobre y no tener un empleo. O sea, hay un problema conceptual ahí, pero está bien. Eso tiene Se supone, sentido, ¿verdad? te decía, por eso les decía que el régimen subsidiado en el marco conceptual, digamos, de la actual ley, fue para resolver dos problemas. Un problema estructural, los que estructuralmente son pobres y no van a tener posibilidad de contribuir, y un problema coyuntural, los que coyunturalmente dejan de tener un empleo y por lo tanto se quedan sin protección en salud. Decía que parte van a regresar. ¿Cuál es el problema? El problema no es que estén en el subsidiado o en el contributivo. El problema es que aunque la ley lo dice, que hay un único catálogo de beneficios para todos los afiliados, Es el plan básico. en la práctica no es así. Ese es el problema. Porque en la práctica, quienes están en el régimen subsidiado solo pueden demandar servicios en el sistema público. Exactamente. Y el sistema público, desafortunadamente, tiene deficiencias que no ha logrado superar y algunas incluso tienden históricamente a agravarse. No, y no medicamentos cuando usted no está ingresado. Ahí viene la segunda parte. Hay temas que son comunes al régimen subsidiado y al régimen contributivo, que lo sienten los afiliados. El pago, el gasto de bolsillo es más alto en el contributivo, incluso en Bueno, el porque el subsidiado no tiene copago. El copago. Sí. no tiene legalmente. Pero cuando tú vas a buscar un servicio y no lo consigues y lo estás necesitando, Tiene que pagarlo. tú vas a buscarlo pagando. O sea, eso, aunque no es un copago, en la práctica es un gasto obligatorio de bolsillo, que se convierte en una barrera. Para terminar esta idea, Sí. aunque la ley establece que el catálogo es único y similar para todos los afiliados, independientemente del régimen donde están, esa diferencia entre el tipo de prestadores de servicios a los cuales pueden acudir se ha convertido realmente en una diferencia de los servicios a los cuales tiene derecho, de los beneficios a los cuales se tiene derecho, porque no es igual la oferta de servicios en términos de calidad, en términos de oportunidad, etcétera, entre el subsistema público que el privado. Vuelve el tema. Parte de las deficiencias del sistema público es la baja inversión. Entonces, vuelve el tema de la necesidad de vincular la reforma de la seguridad social a la reforma tributaria. Correcto. Porque es que si no hay más inversión Hay que recaudar más. en el sistema público, no va a mejorar. Eso es lo que me preocupa, de dónde el dinero está llegando para cubrir ese subsidio. ¿No? Actualmente, Sí, bueno, lo sale del presupuesto. Tesoro Nacional. sí, claro. Pero, doctor, en el caso de las tarifas, los pacientes se quejan de la tarifa, del copago, Eso es más en el contributivo. en el contributivo. Sí, sí. Los prestadores, o sea, los médicos, las clínicas, las farmacias, los laboratorios, entienden que lo que le pagan a ellos es muy bajito. O sea, se quejan de las tarifas. Las ARS, que son las administradoras de riesgo de salud, reciben un monto por persona que dicen que no le es suficiente para pagar más que las tarifas que le están pagando a los médicos. Y Entonces los médicos nunca tienen va que a ser cobrar una eso. diferencia. Entonces, al final hay una cadena de que con el tema de tarifas todo el mundo está bravo. Porque ahí viene, exactamente, porque vuelve a haber un tema estructural. ¿Qué del pasa con sistema. eso? Usted que conoció la CISARRIL, ¿qué pasa con eso? Es un mal de origen que comienza con lo que usted está hablando de las recaudaciones, a su vez el descuento, porque si a mí lo que me descuentan es 1.200 pesos. Como te cuentan de acuerdo a tu ingreso. Bien, El porcentaje. 3% pero a ti, estamos 7%. hablando de que el 80% de lo que están en la TCS ganan el salario menos de 20.000 para abajo, 30.000 menos de para abajo. 30.000 pesos. Entonces, lo que tú dices, pero el sistema al ARS le paga por persona.
Creo que 1.000 y pico afiliado. por afiliado, 1.000 y pico de pesos. Con esos 1.000 y pico de pesos. No, afiliados que no todos son cotizantes. Exacto, no. exacto. Porque el que cotiza es el empleado. El empleado. Claro. Pero sus No, hijos Sí, sí. Y hasta los abuelos, y cosas de eso. es mucho más lo que la tesorería eroga. Háblenos de eso, doctor. Lo que pasa es que en el sistema hay un crítico balance inestable financiero. El balance financiero del régimen contributivo es un balance inestable. Pues, recauda una proporción de los salarios, hasta un tope, que en el caso de salud es hasta 10 salarios. O sea, si usted gana 15 salarios mínimos, usted va a cotizar por Hasta 10. 10. Va a cotizar por 10. Te recauda una proporción de los salarios, que es el 10 y pico, casi 11% de los salarios. Una parte la pagan los empleadores, una parte la paga el trabajador. Distribuye a las administradoras de riesgo un per cápita fijo, que es establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Social, que en este momento anda alrededor de los 1.200 pesos por afiliado. Pero no todos los afiliados cotizan, porque quien cotiza es el que está empleado. Sus hijos no cotizan, o el cónyuge, si no está empleado, no cotiza. Y sin embargo, está dentro, está cubierto, porque es un seguro familiar. Y un tercer elemento es las tarifas que se pagan a los prestadores de servicios, que no tiene nada que ver con cuánto se recauda de los afiliados, ni con cuánto la tesorería entrega a cada ARS. Tiene que ver con el juego de mercado entre los prestadores de servicios de salud, sobre todo privados. Muchos prestadores de servicios de salud incluso dicen, no, yo no recibo personas afiliadas, a mí me pagan mi tarifa y se arreglan con el seguro, yo no recibo ese cargo. Incluso muchos de los que más se quejan no son gente que está dentro del sistema como prestadores de servicios de salud. Se queja el afiliado porque tiene que ir a ese prestador, no el prestador. Entonces, ese es un tema estructural, ese balance es casi imposible si no hay regulaciones. Entonces, como no hay regulación de las tarifas de los prestadores de servicios de salud, que tiene que hacerlo el Ministerio de Salud Pública, se ha crecido la prestación de servicios de salud, impulsado por otras dinámicas, por la dinámica de competencia en el mercado, por el desarrollo de la tecnología, por el cambio de los problemas de salud prioritarios predominantes en las personas, pero no es un crecimiento regulado. Por lo tanto, esas tarifas están determinadas por el mercado, no están determinadas por una normativa, por una reglamentación. En la mayoría de los países hay reglamentaciones muy estrictas sobre la incorporación de nuevas tecnologías, por ejemplo. O sea, hubo una época en que nosotros teníamos en Santo Domingo más resonadores para hacer resonancias magnéticas por cada 1.000 habitantes que la ciudad de Nueva York. Pero eso hay que pagarlo. Claro. Porque esos aparatos tienen una depreciación y un buen costo. Y es muy rápida la depreciación. En 4 o 5 años ya salió una nueva tecnología. Entonces, eso no está regulado. Sí, y fíjense que nosotros hablamos primero de la parte económica y de la tarifa, porque si el sistema no es fuerte, nunca se van a resolver, económicamente no se van a resolver los problemas de salud. Pero realmente lo más importante es el paciente, es el afiliado, en este caso. Hay alguna cantidad de problemitas que a uno le llegan y que uno dice, Dios mío, y nadie que pasa por ahí se puede sentar a reunir sin reformar el sistema, la ley, el consejo y todo esto para buscar soluciones a temas que están ahí, que dice, se puede trabajar con ellos. Que si yo cumplí 60 años y yo pierdo el seguro de salud, la cosa más rara del mundo. Pero hay problemas. Bueno, es lo que dice la ley. Ahí viene el tema de que resoluciones. Aquí hacemos las leyes para no cumplir. Pero ahí está, el tema es, por eso le digo que si ya está en la ley. Segundo, te llega a ti una persona y te dice, yo tengo un problema, yo tengo 15 años trabajando, yo soy contributivo, perdí el trabajo y conseguí uno a los 6 meses. Sucede que ahora la ARS no me quiere entrar porque ahora yo soy diabético y yo soy hipertenso.
Ok, eso Entonces, no usted puede dice a ti, ser. Eso no se puede hacer. Ese será un seguro privado. Pero, posiblemente, pero ¿verdad? como ARS No debe hacerlo. no puede negarse a aceptar Y si se un hace, afiliado. que vaya a la CISARRIL. Y si se lo está haciendo la ARS, tiene derecho a reclamar. si es contributivo. En el contributivo tiene derecho a reclamar. Vaya a la DIDA, si tiene problemas y la DIDA por alguna razón no puede resolver el problema, puede ir a la Superintendencia de Salud y poner su queja, porque eso es ilegal. Es más, es una de las faltas más graves que puede cometer una ARS, es negarle la afiliación a una persona por su perfil de salud. O por su edad. O por su edad. No puede, no. Por la edad hay un problema que es distinto. Y es que al no haberse desarrollado, lo que la ley dice... Dice el doctor Jacín que el sistema no quiere viejos enfermos, lo que quiere es jóvenes sanos. Porque es un sistema de mercado. Así es. Y otra vez volvemos al tema de que los mercados... Mira, un mercado que no se regula bien se devora a sí mismo. Sí. Se convierte en una selva. En una selva. Y quien pierde siempre es el más débil. En esa competencia, en esa selva de intereses. Entonces, si a mí me preguntan cuál es el principal problema que tiene el sistema de seguridad social, yo te digo rápido, refórmese o no la ley. Es el modelo de Estado que tenemos. El modelo de Estado. Porque el modelo de Estado que tenemos es un modelo de Estado en el cual es muy difícil tomar decisiones que regulen el comportamiento, digamos, contrario a los intereses ciudadanos de algún sector, porque son estados débiles que tienen que garantizar la gobernabilidad en base a equilibrios y acuerdos débiles entre diferentes y complejos, doctor. Porque miren, en caso particular, eso es grave. El Consejo de la Seguridad Social, ¿cuántos miembros tiene? Casi 20. No, 30 y algo. Sí, algo. Y cualquiera de ellos puede vetar y cualquiera puede vetar. O sea, ¿es factible? No, solo pueden vetar uno de los tres representantes. Claro, de los trabajadores, de los patronos y el gobierno. El gobierno. Vetar. Vetar, está bien. Pero lo cual es un absurdo. Pero ponerse de acuerdo 34 personas en un consejo de salud que por demás en un momento determinado duró 5 meses o más sin reunirse. Ha habido dos momentos en la historia. Uno, mucha gente no lo recuerda porque ocurrió antes de que existiera, de que se hubiera iniciado el régimen contributivo. Sí, creo que estaba bienvenido. 9 meses. Gerente. 9 meses hubo un sector que no asistía. Bloqueó las reuniones porque estaba presionando un cambio en el superintendente. Así es. Y porque se oponía al inicio del régimen contributivo. Así es. Entonces hubo que hacer un acuerdo. Sí. Okay. Estamos hablando de... Ese acuerdo fue en diciembre del 66. Perdón, no, del 2006. 2006. 19 de diciembre del 2006. Correcto. La segunda oportunidad fue ahora recientemente, que tuvo... Que terminó sacando el gerente. Como 6 meses. Pero mire, doctor, licenciado, hay algunas quejas en que entre las... médico. ¿Pero? Que yo soy médico, no te molestes ¿usted es porque diga doctor. Mira. Por lo menos fui, igual que varios. Sí, médico, no ejercicio. No, pues, Mire, hay algunas quejas de ARS con el pago de la prestadora de servicio. Está regulado que las ARS tienen que pagar a todos los prestadores de servicio la misma tasa. A lo que contratan, no tiene que ser la misma, eso es parte del problema. Pero la mínima sí. Esas tarifas están, no hay una tarifa mínima establecida para pagar a O sea, ya eso depende de la negociación. Depende del mercado. El mercado. Entonces, pero porque eso tendría que estar regulado. Ahora, Claro. Eso no lo puede regular el Consejo. Eso lo tiene que regular el Ministerio de Salud Pública. Otro de los problemas es que nosotros tenemos una especie de animal con 2 cabezas. Sí. O sea, los griegos hablaban de los bifrontes, tiene dos caras, ¿no? Por un lado, la regulación de los prestadores tiene que ver con la ley 4201, cuya cabeza rectora es el Ministerio de Salud Pública. Por el otro lado, la regulación de las ARS tiene que ver
con la ley 87, y la ARS y la tesorería y la 8701. recaudación, con la ley 8701, cuya rectoría es el Consejo de la Seguridad Social, en la cual el Ministerio de Salud es solo un representante. Sí, sí. No tiene no es el órgano rector, no es el órgano rector. Sí, sí, es así. Esa es una de las cosas que hay que resolver. No, No podemos tener un sistema con dos cabezas. No funciona así. No. Tiene que Pero haber una entonces lo sola que tienen que cabeza hacer los prestadores por de parte servicio, del Estado, por lo menos. los prestadores de servicio lo que tienen que hacer es ir a negociar con su ARS, a negociar el precio. No le toca de los otro. prestadores. Los prestadores. Sí, no hay otra opción. No hay otra opción. No, Mire, yo creo que brevemente antes de irnos, su No hay otra experiencia opción en el marco legal. no, el marco legal, correcto. Marco legal. Los temas de la atención primaria, en la experiencia, que realmente es un tema muy discutido, que duró muchísimo también, y ahí volvimos, lo decimos, pero ha sido saludable, el avance no es el que queríamos, pero por lo menos ha ayudado a que los costos no se incrementen tanto en el sistema. Y sobre todo, doctor, que usted tiene una explicación que ha hecho, y es que ha establecido la diferencia entre la salud primaria y el primer nivel de atención. Y es una cosa que la gente debe de conocer, porque aquí se confunden naturalmente. Sí, Adelante. sí. Mire, y es importante conocer que no es lo mismo. Mira, no puede haber un enfoque estratégico de atención primaria si no hay un buen desarrollo del primer nivel de atención. Eso está claro. Pero puede haber establecimientos, ofertas de servicios de primer nivel de atención que no sea con un enfoque de atención primaria. El tema es que el primer nivel de atención no puede ser visto como una consulta externa simplificada y descentralizada. Es un modelo de prestación de servicios diferente. Porque un servicio de primer nivel, cuando tiene un enfoque de atención primaria, es proactivo, no tiene la mentalidad del colmadero, que abre la puerta y vamos a ver quién llega. No. Es proactivo, él conoce su población, sabe quiénes tienen riesgo de ser hipertensos, quiénes tienen riesgo de llegar a ser diabéticos, y puede tener un enfoque proactivo, primero para prevenir, en segundo lugar para diagnosticar a tiempo cuando enferma, y por lo tanto controlar y prevenir las complicaciones. Y bajar los costos. Claro. Entonces, esa idea de proactividad que se combina con la idea de consulta programada de quienes tienen factores de riesgo, de quienes tienen problemas que pueden ser controlados con un manejo permanente y periódico, es típico del primer nivel de atención. Un hospital abre su puerta y el que le llega lo atiende. Un primer nivel de atención, por supuesto, tendrá que atender al que le llega de emergencia, pero no es esa su esencia. La atención primaria. Ahora, es una vergüenza que nosotros en el país seamos de los pocos países del mundo donde todavía eso se discute y no se haya podido desarrollar una buena red de servicios de primer nivel con un enfoque de atención primaria, de visión estratégica. La función del primer nivel de atención, y ahí es donde vuelve a entrar el problema de la regulación, tiene dos funciones. Una, la que ustedes dos han destacado, reducir las barreras de acceso por capacidad de pago. Por lo tanto, el primer nivel de atención no puede tener copago. Tiene que ser cubierta totalmente 100% por el sistema de seguridad social o por quien lo financie, quien decida que lo financie, sin copago. Pero también tiene que, como no puede tener copago y gasto de bolsillo para que sea, porque es barrera, entonces no solo es la atención del médico, porque más del 50% del gasto de bolsillo de la familia no es el pago al médico en nuestro país, son medicamentos, son exámenes complementarios. Si tú sumas esas dos cosas, pasa el 60% del gasto de bolsillo de la familia. Y esa es una barrera. Entonces, en primer nivel de atención, los servicios que presta y ofrece tienen que estar incluidos también. Los medicamentos esenciales, básicos, el acceso a los exámenes básicos, complementarios de diagnóstico, de tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, no es una consulta simplificada por un médico poco calificado, no es eso.
Tiene que ser un nivel con una buena capacidad resolutiva y con ese enfoque que es proactivo, que es esencialmente de prevención, pero de prevención no solo de evitar que aparezcan las enfermedades, sino también de evitar que aparezcan las complicaciones. Claro, claro. Y un enfoque integral, no es solo atender a un enfermo y darle un medicamento, es que tú sabes, y eso todo el mundo ya lo sabe, está demostrado, que el que tiene sobrepeso va a ser hipertenso o diabético tarde o temprano. Entonces, reducir el sobrepeso en la población es... Todo el mundo sabe ya, eso está demostrado, una forma de reducir los riesgos de para evitar pero también todo el mundo sabe que para un hipertenso, un diabético mal controlado, va a terminar con un infarto, va a terminar con una insuficiencia renal crónica, que a la larga va a necesitar un trasplante renal. Entonces, cuando decimos prevención, no solo es prevención de que no se haga hipertenso o no se haga diabético, que eso es muy importante, es también prevenir que si ya es hipertenso y ya es diabético, no se nos haga un infarto, no se nos haga una insuficiencia renal crónica. Bien. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Yo creo que de cada uno de estos temas podremos hacer horas de televisión para poderlo comentar. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Y gracias por aportar tanto a esto del sistema. Con buena calidad. Doctor Pedro Luis Castellano, ex superintendente de Salud y Riesgos Laborales. Gracias.